Muy buenas a todos. Mi nombre es Miguel Martínez Retortillo y voy a presentar el trabajo El cambio climático en los estudios de economía y empresa como contenido transversal, una actividad trimodal en tiempos del COVID. Un trabajo realizado junto con Mónica Jiménez y María Sandín Vázquez. En el fondo, y lo que nos acabamos dando cuenta es que la universidad es clave para la educación para luchar contra el cambio climático, basándonos precisamente en uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible. El número 4 específicamente habla de la educación de calidad y el papel que va a jugar precisamente la universidad en dicho papel. Además, si de hecho nuevas regulaciones, nuevas leyes, como la Ley de Cambio Climático que se aprobó en abril del 2021, señala precisamente cómo estos temas, como el del cambio climático, el del desarrollo sostenible o la transición energética, son fundamentales, son fundamentales para ir introduciéndolos en los contenidos de las distintas asignaturas, también, desde luego, en la educación terciaria o universitaria. Incluso también es fundamental otras acciones o documentos o medidas alternativas como el Green Deal, todo el programa de la CRUE dedicado a la sostenibilidad o el GESI que buscan también precisamente establecer este cambio climático y el papel transformador que tiene la universidad como parte fundamental de ese sistema educativo terciario para precisamente avanzar en la educación y en los contenidos de todos estos problemas vinculados a el desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta actividad transversal y multidisciplinar que hemos realizado? Por un lado, lo que hemos intentado con un grupo de profesoras, junto con Mónica, con María, en realidad lo que hemos buscado es de forma conjunta e interdisciplinar realizar una actividad que podríamos incluir en cualquier grado, en cualquier asignatura, en cualquier grado, en cualquier rama de conocimiento de la universidad, como unos contenidos mínimos que debería saber cualquier titulado en la Universidad de Alcalá, en nuestro caso, o en cualquier otra universidad española. Y cómo en realidad esos contenidos mínimos tienen que ser una base de conocimiento mínima con respecto a la problemática del desarrollo sostenible, de la transición energética o de la incorporación de toda esta problemática medioambiental en los futuros graduados de la universidad. Nuestra actividad se va a desarrollar a través de el método de la gamificación, a través de un escape room que hemos diseñado en la plataforma Genially. Lo que hemos hecho y a través de los distintos proyectos de innovación docente al cual vamos perteneciendo, lo hemos ido desarrollando a través de todos los meses de la pandemia, propiamente dicho, y cómo poco a poco se han ido desarrollando estas estrategias, pasando prácticamente de un desarrollo de la actividad estrictamente y 100% virtual a un modelo híbrido en algunas de las actividades o de las sesiones en las que hemos trabajado esta actividad, o ya en el curso 2021-2022 plenamente a un desarrollo de la actividad plenamente presencial. Al final de dicha actividad, lo que hemos realizado es una encuesta, un cuestionario, para obtener el feedback de los alumnos, para ver cuál ha sido la sensación y el nivel de satisfacción que han tenido con esta actividad y si sus perspectivas y sus previsiones con respecto a los conocimientos que tenían previos o que les ha podido aportar la actividad, ha cumplido, digámoslo así, esas expectativas esta actividad. Además, esta actividad no quita para que sea todavía un proceso dinámico, en el sentido que en realidad todavía estamos intentando mejorar, incorporar, añadir cuestiones que todavía creemos que pueden ser reforzadas en estas cuestiones del desarrollo sostenible. Cuestiones como la comparativa entre huellas de carbono de unos países con las de otros. Como ahora veremos, el alumno tiene que calcular su propia huella de carbono y puede, a través de lo que estamos intentando ampliar, podría acabar comparando la huella de carbono suya propia con la de otros países o un individuo de otros países. Así como, por ejemplo, incorporar herramientas a través del Google Earth que nos podría vincular también con la problemática del cambio climático.
¿Qué es lo que buscamos nosotros en esta actividad que hemos desarrollado en la Universidad de Alcalá, en los estudios principalmente los estudios de economía y de empresa? Y es que en realidad lo que buscamos es un abordaje totalmente, decíamos, interdisciplinar, desde el punto de vista prácticamente para cualquier grado de una universidad española, podríamos considerar estos contenidos mínimos prácticamente. Bien, nosotros lo hemos desarrollado en estos grados de la Universidad de Alcalá, decíamos. En esta actividad, en realidad, en ese abordaje interdisciplinar, lo que buscamos es una primera aproximación a través de esa gamificación que estábamos diciendo, una primera aproximación a los conceptos básicos vinculados precisamente al cambio climático y a ese desarrollo sostenible que comentábamos antes. Conceptos como el de huella de carbono, gases de efecto invernadero, cambio climático en sí, que muchas veces están relacionados unos con otros, pero que no acaba de ser lo mismo y que en realidad los alumnos, los estudiantes, no acaban tampoco de tener estrictamente claro los matices o las diferencias que puede haber. En esa primera aproximación hacemos hincapié precisamente en todos esos matices y en todas esas diferencias de todos esos conceptos que son fundamentales para entender toda esa problemática. Por otro lado, otra parte fundamental que añadimos en esta actividad es por qué tenemos que preocuparnos y por qué este proceso de cambio climático es tan fundamental incluso para incorporar para los futuros economistas o para los futuros graduados en ADE, por qué tienen que saber esto y porque es una parte fundamental del mundo y del planeta en el que están desarrollando sus estudios. Y básicamente lo que hacemos en esta parte es ir desgranando poco a poco cómo los procesos naturales extremos se van viendo agravados a consecuencia del propio cambio climático. Ejemplos como ejemplos de tiempos atmosféricos extremos, el famoso frente de Filomena de hace unos años o la sequía que está azotando y que se prevé que siga azotando poco a poco y cada vez con mayor virulencia la península ibérica, va a ir viéndose agravado por ese cambio climático. Por lo tanto, son procesos y ejemplos que utilizamos, pero hay muchos más en esta parte de la asignatura, en la cual, ¿por qué ellos como estudiantes tienen que preocuparse por todo este proceso? Otra parte fundamental es una visión de muy largo plazo vinculada a la transición energética y al consumo energético, de cómo hemos llegado hasta aquí en esa explicación de esta actividad. Y básicamente lo que intentamos explicar es cómo han ido cambiando las fuentes de energía desde prácticamente las sociedades preindustriales hasta la actualidad, hasta principios del siglo XXI. Y cómo hemos ido evolucionando, pasando de primero fuentes de energía renovables a fuentes de energía no renovables basadas en los combustibles fósiles, conforme avanzaba la industrialización hacia el carbón, posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial hacia el petróleo y ya sobre todo también el gas natural como principal fuente de combustibles fósiles que empleamos en las sociedades industrializadas. Pero la actividad no se queda allí. De hecho, otra de las cuestiones que abordamos en esta actividad es qué pueden hacer los gobiernos y cómo en realidad intentamos ir actualizando con todo lo que eso conlleva y el esfuerzo que eso conlleva, a ir actualizando con respecto a la regulación y las leyes que continuamente y constantemente están desarrollándose para ir evitando, intentando no agravar, perdón, ese proceso de cambio climático, en el sentido de cómo las nuevas leyes, la nueva ley de cambio climático que veíamos del 2021 o nuevas regulaciones pueden ir también modulando la actuación de los gobiernos. Otro papel fundamental que podemos observar en esta actividad es qué pueden hacer las empresas y cómo vamos a ir viendo a lo largo de algunos ejemplos cómo hay algunas empresas que se preocupan precisamente por esta sostenibilidad de su actividad e intentan ir modulando, ir canalizando precisamente hacia un desarrollo sostenible sus distintas actividades y cómo intentan precisamente buscar a través de esos canales más sostenibles ir también buscando un menor agravamiento de ese cambio climático. Y por último, y la parte también fundamental desde el punto de vista de nuestros estudiantes, es qué pueden hacer las personas. Especialmente hacemos hincapié en cuáles son las actitudes individuales de los agentes económicos, en especial en este caso de los propios estudiantes, que pueden y qué pequeños cambios pueden ir haciendo para reducir su huella de carbono, para reducir su emisión de gases de efecto invernadero y para intentar no acelerar tanto el propio cambio climático
producido por esa emisión de gases. En todo esto, lo que buscamos, de hecho ya lo hemos explicado anteriormente, es un formato muy flexible. Nuestra actividad, de hecho, empezábamos precisamente, y por eso también el título de esa actividad trimodal, porque hemos desarrollado esa actividad prácticamente y realmente en términos estrictamente virtuales, a consecuencia de la propia pandemia, y cómo hemos ido desarrollando en distintos grados, en distintos grupos, en distintas asignaturas, también en modelos híbridos esta actividad, o incluso en ya a lo largo de este curso 2021-2022, en algunas asignaturas también se ha desarrollado en cuestiones estrictamente presenciales en el aula. Y cómo en realidad esto, que al principio nos supuso un esfuerzo muy importante, en realidad nos ha generado también una actividad, además de muy interdisciplinar, como decíamos, mucho más flexible, en el sentido de que se puede ir adaptando a distintos grados, distintos formatos, se puede ajustar fácilmente el número de horas que dediquemos para cada uno de los subgrupos y nuestra experiencia es que ya se ha ido desarrollando a lo largo de 5 asignaturas en la Universidad de Alcalá. Y por lo tanto, indudablemente, eso nos ha permitido, en esas 5 asignaturas, cada una prácticamente de distintos grados, o en algún grado se repetía, pero en muy pocos de ellos, en realidad, prácticamente nos ha generado un formato muy flexible que precisamente nos pueda permitir ir adecuando en función de las horas que tiene el docente disponibles en cada una de las asignaturas y en función de cada una de esas partes que hemos ido viendo de las actividades, el docente puede directamente profundizar más en una parte y dejar al propio estudiante que desarrolle por sí solo otra y que se pueda, digamos así, por tanto, un formato muy flexible para que el docente pueda básicamente, en función de sus necesidades y de sus criterios de evaluación, concentrarse en una parte o en toda ella y dedicar más horas o menos en función de sus necesidades, como decíamos. En el fondo, y algo fundamental que decíamos también para la satisfacción propia en términos de cómo está saliendo y cuál es la percepción de estos estudiantes de estas actividades, es el cuestionario final que desarrollamos. Y ya hemos obtenido, a través de 4 grados, en 6 distintos grupos de alumnos, hemos obtenido ya 154 respuestas que nos pueden aportar ese nivel de satisfacción que han sentido los alumnos con respecto a la realización de esa actividad. En realidad, los resultados que tenemos hasta el momento son bastante satisfactorios. Han señalado una media de 8,29 sobre 10, lo cual es que el nivel de satisfacción es relativamente elevado y el 95% de las respuestas de estos estudiantes es que realmente la actividad les ha sido de mucha utilidad. Por lo tanto, el 95%, como decíamos, prácticamente ha sentido útil esta actividad, lo cual nos hace intentar ir mejorándola para cubrir las partes que podemos completar y para ir cada vez llegando a mayor número de estudiantes y de grupos y que, por lo tanto, ir ampliando precisamente estos objetivos de desarrollo sostenible que son tan importantes para el panorama de la educación universitaria y esos contenidos mínimos que todo futuro graduado tiene que tener. ¿Cuál es una de las partes que más les ha llamado la atención, que más les ha gustado? Por un lado, esa gamificación, esa interactividad del material, en la cual ellos tienen que estar continuamente desarrollando distintas actividades a través de esa plataforma Genially, que genera una interactividad muy activa del propio estudiante, que les hace estar continuamente, estar muy encima de los distintos contenidos y cómo esos contenidos en realidad van a acabar relacionándose unos con otros, pero también el propio estudiante tiene que ir paso a paso a través de ese escape room que, desarrollando cada una de esas distintas actividades, tendrá que acabar consiguiendo un código final en el cual el propio docente puede acabar sabiendo que ese código necesariamente se ha obtenido por el desarrollo de esa propia actividad. A través de esa interactividad, por lo tanto, de esa relación continua del estudiante con los contenidos y de los contenidos entre unas actividades y otras, y de cómo es el estudiante el personaje o el agente activo que tiene que interactuar con esos contenidos a través de
la distinta resolución de cuestiones y de planteamientos asociados a ese escape room es una de las cuestiones que más les ha llamado la atención, que más les ha gustado y que más satisfacción les ha generado. Y por otro lado, otra de las partes fundamentales de esa actividad, que es precisamente esos contenidos mínimos que queríamos desarrollar a través de toda esa problemática del cambio climático. Y de cómo en realidad lo que buscábamos es que esos contenidos mínimos que necesitábamos que tuvieran esos alumnos para conocer mejor el mundo en el que van a desarrollar sus distintas actividades profesionales y su espíritu crítico como futuros graduados universitarios, es una parte fundamental precisamente esos contenidos vinculados a ese cambio climático. Lo que menos les ha gustado o cuestiones que tendríamos que mejorar nosotros en futuras fases de esta actividad es que, por un lado, una parte fundamental, y es que es lo que intentamos también nosotros corregir, y es que precisamente se habla poco de estos contenidos o de este tipo de contenidos en los tradicionales estudios de economía y de empresa en la Universidad Española, y que por lo tanto necesariamente vamos a tener que hacer por parte de los docentes un mayor esfuerzo por integrarlos en nuestras asignaturas. Prácticamente no es una parte que tendríamos que corregir, pero sí nosotros como docentes en sentido de poder ir desarrollando o ampliando dicha actividad. O como otro de los comentarios recurrentes, aunque no mayoritarios, pero sí que nos lo habían señalado varios alumnos, es que había algunos vídeos en esa interactividad del propio material en la cual tenían que ir observando ciertos vídeos que ellos consideraban de excesiva duración y que por lo tanto podríamos acabar buscando alternativas o intentando realizar nuestros propios vídeos con una duración más corta. Hasta aquí la presentación del grupo de investigación, del grupo de innovación docente Suprema. Muchas gracias y un saludo.